Buenos días, hermanos. Feliz domingo de resurrección a todos, hermanos y amigos. Vamos a terminar hoy el ciclo de exposiciones bíblicas que hemos venido haciendo sobre el Evangelio de Mateo. Quiero confesar que esta mañana no voy a referirme tanto al Evangelio de Mateo en sí mismo, sino al hecho de la resurrección de Jesús, que, como creo que bien sabemos todos, aparece en los 4 Evangelios y en muchos otros lugares del Nuevo Testamento. Pero como cierre de ciclo me ha parecido mejor hacer como un gran angular, de manera que podamos ver la trascendencia que tiene la resurrección de Jesús desde distintos puntos de vista. La Semana Santa en la que estamos y la palabra que se expone en estos días tiene una especial significación para mí, no solo, por supuesto, por el mensaje de la palabra de Dios central, como es la muerte y la resurrección de Jesús, sino porque hace justamente ahora 54 años, que son muchos, una mujer de 33 años con 2 hijos de 11 y 8 escuchó por primera vez en una Semana Santa el Evangelio y nada más escucharlo se convirtió. Lo que escuchó fue el mensaje de la Pascua, es decir, acerca de la trascendencia que para todos los hombres y mujeres de este mundo tiene la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa persona era mi madre y los niños de 11 y 8 años pues éramos mi hermano y yo. Así que el Evangelio cambió la vida de ella en aquel momento y después la de mi hermano, que siempre ha sido más santo que yo, y después la mía. La fe en la resurrección no se agota en asumir un dogma. No es solo que sumamos una creencia más a nuestras declaraciones de fe. No es solo que anotamos un hecho histórico que sucedió en el tiempo, sino que la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa participar en el mayor acto creativo que Dios ha hecho en este mundo y en esta historia. Si fuera solamente un hecho histórico, que lo es, pero si fuera solamente eso diríamos, ¡qué bien! Tomaríamos nota y seguiríamos con nuestras vidas como siempre. Pero si se trata del mayor acto creativo de Dios en este mundo, entonces hemos de saber que creerlo significa nacer y participar en una nueva vida que viene de Dios. Porque la resurrección significa la victoria de la vida sobre la muerte. Por tanto, cuando hablamos de la resurrección, no nos referimos solamente a un acontecimiento del pasado. No es un evento olvidado y perdido en el tiempo, sino que consiste en un hecho del pasado que en el Espíritu de Dios marca el presente porque abre las puertas del futuro. No se trata, como dicen los incrédulos, del opio de la ultratumba, que nos entretiene con vanas promesas, sino de la fuerza capaz de hacer que la vida renazca a imagen y semejanza del Jesús en el que creemos, que es nuestro modelo de imitación y seguimiento. La actitud de los discípulos de Emaús en Lucas capítulo 24 no es el pasaje que hemos leído, pero quiero llevar vuestra atención a este episodio. La actitud de los discípulos de Emaús es absolutamente emblemática para explicar cómo la resurrección es el hecho central que sustenta la fe del Evangelio.
porque nos habla del camino que va del fracaso, del desencanto y del escándalo a la esperanza y a una fe renovada que no puede ser ya contradicha. Los discípulos de Emaús son la muestra, la evidencia de que si Jesús no ha resucitado, la Iglesia tiene que disolverse inmediatamente. Y ya lo está haciendo. De alguna manera, estos discípulos son la muestra de que la Iglesia entra en un proceso de descomposición. Pero estos dos discípulos no es que se encuentran, sino que son encontrados por un desconocido. Y al preguntar le van contando lo que ha ocurrido. Y lo cuentan con pesar, con tristeza, con nostalgia. Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios, Lucas 24, 19 en adelante. A este entregaron y crucificaron. Nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, este Jesús en el que habíamos colocado nuestra esperanza está muerto y bien muerto. Por tanto, todo ha terminado, es ya irreversible. Los discípulos confiesan abiertamente lo que sienten. Esperábamos. Nuestra esperanza estaba puesta en lo que Él dijo, en cómo fue. Pero la muerte lo truncó todo, acabó con toda esperanza. La reflexión que hacen es muy fuerte, porque dicen que lo entregaron los sacerdotes y los gobernantes. Es decir, la muerte de Jesús fue un acontecimiento social, público, que reclamó la intervención de los hombres sagrados de la religión, los hombres que defendían una determinada imagen de Dios, los garantes del sistema. Y también reclamó la participación del poder imperial, que era el poder militar, el poder político y el poder económico de la época. Por tanto, la conclusión final no podía ser otra. Es que los detractores, los enemigos, los que cuestionaban el quehacer de Jesús, su mensaje, su origen divino, han ganado. Los oponentes han barrido todo vestigio de Jesucristo y de su mensaje. No se trata solamente de un escándalo, que lo es. No se trata solamente de estar desalentados, sino de una fe refutada por un final insuperable. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, capítulo monográfico sobre el tema de la resurrección. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, los que durmieron en Él perecieron. No hay esperanza para nadie. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque en la resurrección de Jesús se pone en juego todo el cristianismo. Si Jesús de Nazaret no resucitó, efectivamente hace bien la Iglesia en disolverse. Los discípulos de Emaús están en ello porque la Iglesia ya no da más de sí. No tiene discurso, no tiene mensaje, no tiene esperanza. Pero cuando comienzan a escuchar a este desconocido que los ha encontrado en el camino de la huida,
las cosas empiezan a cambiar. Empieza con una interpelación que es como una amonestación, una reprensión. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Estaba escrito en el Antiguo Testamento que esto iba a ocurrir. Pero además dice el Señor, era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrase en su gloria. No era la primera vez que lo dijo, ni tampoco la segunda. Lo había dicho muchas veces. Y comenzando desde Moisés, es decir, desde el principio del Antiguo Testamento, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces, cuando se sentaron, tomaron el pan y dio gracias, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Lucas construye esta imagen con unas palabras calculadas, porque las dos evidencias que permiten la identificación del crucificado con el resucitado son la palabra y la mesa. La palabra y la mesa compartida. La palabra no ha muerto. Sigue ahí con todo su dinamismo transformador, porque Jesús vive. No se encuentra en las ruinas de la historia. Ha vencido la muerte. Y la mesa, el pan compartido, es el símbolo que expresa comunión, fraternidad, amor, comunidad. La Iglesia sigue viva por el poder del Evangelio, no puede disolverse. Tiene que volver a Jerusalén porque ha recuperado la esperanza. Ahora, la resurrección de Jesús pensaba que sería Moscatel, pero la resurrección de Jesús suscita muchas preguntas que no podemos contestarlas todas, porque son las 11:15 y 1:30 más o menos, tengo que terminar. Pero algunas sí. ¿Qué añade la fe en la resurrección a la vida de la Iglesia? ¿Qué añade la fe en la resurrección a la vida de la Iglesia? Es decir, ¿nos limitamos a decir Jesús ha resucitado, aquí están los textos que lo demuestran, o hay algo más? ¿En qué sentido la resurrección de Jesús cambia y transforma el ayer, el hoy y el mañana de todos los que creen? Vamos por lo menos a intentar responder a estas preguntas. En primer lugar, la resurrección de Jesús proyecta la luz sobre la vida más allá de la muerte. Dice el apóstol Pablo, la aparición de nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, porque ha eliminado el poder último. No se trata solamente de que Jesús se levantó de los muertos como si hubiese sido la reanimación de un cadáver. No es solo que volvió a la vida, sino que esa vida, que es la vida de Dios, ha hecho reversibles las consecuencias del pecado, de la muerte y del sufrimiento. Desde la experiencia humana, es un hecho comprobable que la muerte acaba con todos los proyectos de futuro. No hay nada en este mundo que tenga más poder que la muerte. Y dice la Biblia, no hay armas en tal guerra. El libro de Eclesiastés afirma, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. No podemos vencer a la muerte, su poder nos supera, nos vence. Aunque deseemos vivir y lo hacemos, no podemos. Ahora, la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús a la diestra del Padre, porque van ligados, no significa que Él volvió al mundo de las estrellas una vez cumplida su misión ante el aplauso de los habitantes de la tierra.
La resurrección y la ascensión de Jesús constituyen una novedad en el cielo, que es la presencia de la naturaleza humana. Dice la Biblia, el Verbo se hizo carne. Se hizo carne en este mundo y en esta historia, y al concluir su obra, el Verbo hecho carne volvió a la presencia de Dios. Es decir, en Jesús la condición humana entró en el cielo, vencida la muerte. Por eso nosotros, en la fe de Jesús, estaremos con Él. Por eso nosotros, en la fe de Jesús, hemos vencido la muerte, por su muerte y su resurrección. Es en este sentido que la resurrección arroja luz, seguridad, certeza, porque elimina toda duda sobre la vida más allá de la muerte. Ahora, en segundo lugar, y esto es central para la vida de la Iglesia y para el testimonio de la Iglesia. La resurrección de Jesucristo revaloriza la vida de Jesús en este mundo. En el primer discurso del apóstol Pedro en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando Jesús ya ha muerto, cuando Jesús ya ha resucitado, ya ha ascendido, ya ha venido ya el Espíritu Santo, dice la Biblia lo siguiente, son palabras del apóstol Pedro, guiado por el Espíritu. A este, habla de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Estas son vuestras obras. Lo que a vuestro juicio era algo irreversible, Dios lo ha revertido, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Más aún, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Más aún, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pero es que cuando vamos al segundo discurso del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, encontramos que emplea los mismos argumentos. Lo que los hombres destruyeron, Dios lo rehabilitó, lo reconstruyó. Aquel a quien mataron ha vuelto a la vida, porque hay un poder mayor que el poder de la muerte, que es el poder de Dios. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida y matasteis, qué contradicción está, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cuando abrimos el libro de los Hechos encontramos un mensaje proclamado que tiene un fundamento temático, y ese fundamento temático es la resurrección de Jesús. Ahora, el énfasis de este discurso aparece ligado a la pretensión de aquellos que acabaron con la vida de Jesús crucificándole. Porque si la muerte en la cruz hubiera sido el final, aparecería legitimado todo lo que le ocurrió al Señor. Es decir, el juicio, la condena, la pérdida de dignidad y su final como un criminal. Todo esto daría fe de un proyecto fracasado por un final terrible. Y tendría razón Caifás cuando dijo, es necesario que un hombre muera y no que todo el pueblo perezca. Pero ¿y si la muerte no fue el final? ¿Qué ocurre si Jesús realmente resucitó? Entonces su muerte aparece bajo una nueva luz y también su vida, porque se hace creíble que esta vida y esta muerte fueron por nosotros y por nuestros pecados. Pero además esta vida, con su mensaje, sus milagros, sus obras, aparecen revalorizadas porque forman parte de un proyecto eterno fiable. No están en el olvido, se han recuperado.
porque la resurrección reivindica la vida de Jesús. El resucitado vive porque ha vencido la muerte. Y esa vida tan importante para nosotros no se perdió en el tiempo ni fue retenida en el sepulcro. Por eso vale la palabra del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, la resurrección autentica, revaloriza el sentido de la vida de Jesús como modelo programático para la Iglesia y para todos los que creerán a lo largo de la historia. En tercer lugar, ¿en qué sentido la resurrección de Jesús cambia y transforma el ayer, el hoy y el mañana? La resurrección de Jesucristo es el principio de la nueva creación. Es el principio de la nueva creación. Dice el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que le ha sucedido a Cristo le ha sucedido a los que creyeron en Él. Esto dice aquí. Pero esto tiene un objetivo final, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en el tiempo, en la historia, en lo que queda hasta la consumación de todas las cosas, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo recoge, casi de una manera calculada, las apariciones de Jesús después de la resurrección, en 1 Corintios capítulo 15, hace una lista y dice: Jesús resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y se apareció a Cefas, y después a los 12, y luego a más de 500, y después a Jacobo, y a todos los apóstoles de nuevo, y luego me apareció a mí. Es una lista muy interesante, ¿no? Cefas, los 12, más de 500, Jacobo, el apóstol Pablo. Que sepamos, estas personas vieron a Jesús resucitado de frente. Pero ¿por qué no se mostró Jesús después de su resurrección a todos sus enemigos? A todos los incrédulos que le habían cuestionado. ¿Por qué no mostró su victoria sobre la muerte de una manera maravillosista con una aparición estelar? ¿Por qué no reveló la resurrección una apoteosis de poder incontestable? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de aparecerse a 500 no se apareció a 50 millones? Pudo haberlo hecho. La resurrección, como fundamento último del mensaje de la buena nueva, no es una imposición, sino una invitación. Ni siquiera aquí, en este momento, cuando podía hacerlo porque lo tenía todo a favor, Jesús trafica con el poder. No le saca brillo a sus obras. No quiere un cristianismo maravillosista propio de la religión que seduce por la fuerza. No. El Evangelio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una invitación. Es una invitación a creer. Es una invitación a dejarnos seducir en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Jesucristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Dios. Es decir, para dar a conocer el carácter de Dios. Porque a Dios nadie le ha visto jamás, dice Juan 1:14 y 18.
El unigénito Hijo que está a la diestra del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero habría que decir también, a Dios nadie le ha visto jamás, pero hoy se le puede ver a través de un pueblo. Hay un solo lugar en el mundo, uno solo, en el que se puede ver y contemplar al Jesús resucitado, y es la Iglesia como nueva creación de Dios en la historia. Porque si Jesús ha resucitado, se ha proyectado luz sobre la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si Jesús ha resucitado, tiene valor normativo su vida, y podemos celebrar la Navidad y la Pascua sabiendo que es verdad, que Él vive. Y por último, si Jesús ha resucitado, existe una nueva creación. La Iglesia debe saberse la manifestación histórica de la vida del Jesús resucitado en forma de comunidad. Por tanto, este es nuestro compromiso ineludible. Vivir como si Jesús hubiese muerto ayer, hubiese resucitado hoy y fuera a venir mañana. Hemos meditado estas semanas el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo comienza haciéndonos saber el nacimiento de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero el Evangelio de Mateo termina también con unas palabras de Emmanuel, del Emmanuel resucitado. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos dejará, porque nació, vivió, murió y resucitó por nosotros y por nuestros pecados. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, esta mañana por poder recordar y proclamar tu resurrección. Te damos gracias por tu vida. Te damos gracias por esta obra pensada desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, porque nos ha alcanzado y queremos devolverte esta obra en forma de gratitud y de servicio y de compromiso. Y te rogamos que nos enseñes a descubrir que tú estás con nosotros todos los días de una manera activa y que no estás callado, que nos hablas. Gracias por la realidad de la nueva vida que podemos disfrutar en ti, y pedimos también, Señor, que a todas las personas que están escuchando pongas tu mano sobre ellas para que puedan también entender y creer la palabra del Evangelio de salvación. En el nombre de Jesús. Amén.